en openenglish.com. Después de haber hablado sobre temas peruanos, peruanísimos, judiciales, políticos, vamos a hablar sobre temas internacionales con un especialista en esta disciplina, que es el señor Rafael Casado, venezolano, establecido en el Perú desde hace 12 años. Él ha sido diplomático venezolano y ha hallado refugio en nuestro país, cosa que nos alegra por usted y por nosotros, y se desempeña como el director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad UPC. Y naturalmente lo hemos invitado para que nos haga entender qué relevancia particular y qué lecciones podemos sacar del largo desempeño de la reina Isabel II, que ha fallecido hoy, después de haber sido reina del Reino Unido durante 70 años, el periodo más largo de la historia del Reino Unido. Creo que no hay ningún rey español que lo haya sido tanto. No, Luis XIV, creo que fue un poco más, ¿no? Elizabeth I tuvo un periodo más largo. Elizabeth I, que tuvo 30 y tantos años. No, 70 ella años. Ella tiene el segundo en Gran Bretaña, Sí, el sí. más largo, así es. En fin, yo había visto que es de lejos la más larga, pero en fin, usted sabrá. Díganos una cosa, ¿era una figura política la reina Isabel? Lo que sucede es que hay que entender cuál es el rol de la monarquía, de la Casa Real, que hay que diferenciar entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Como conocemos el caso peruano, tenemos al presidente, jefe de Estado, y tenemos lo que va a ser todo su gobierno. Aquí hay la costumbre de llamar premier o primer ministro algo que no es. El primer ministro es un jefe de gobierno que lo vemos como es en el caso de la monarquía española. Y en el caso de la monarquía británica, así es. Entonces, ella es... Ahora, ustedes dicen presidente de gobierno, no dicen primer ministro. Presidente del gobierno en el caso de España y primer ministro, así es. Bueno, creo que el Perú es el único país de América Latina que habla de primer ministro. Es correcto. ¿No? Somos el más afrancesado en ese sentido, en esa inspiración. Así es, pero no es el rol. Es decir, el rol de jefe de gobierno es el que lleva la... jefe de la mayoría parlamentaria, así es, que puede ser de una línea política que el jefe de Estado, que el presidente. Es correcto. Cuando hay un primer ministro parlamentario. Ya. Ahora, la pregunta ¿es política o no? Quiere decir, sus opiniones políticas, sus convicciones personales, su línea, ¿influía sobre su gestión como reina? Es que ahí está. ¿O se mantenía por encima de los debates políticos? Es que ahí está, pues su rol. El jefe de Estado británico es una persona que representa al Estado y no tiene nada que ver con la política. Por eso es que muchas veces a ella se le puede catalogar de ser una persona muy fría, pero una persona que no podía mostrar ningún tipo de parcialidad. Entonces, un gesto hacia un lado podría marcar que tenía una tendencia sobre un lado o sobre el otro. Entonces, no le era permitido. Entonces, no le era permitido. Entonces, eso era su punto de línea y marcaba siempre la figura, hacia dónde iba lo que es el Estado británico. Pero es interesante porque cuando uno analiza, pasó del Imperio Británico y viene la transición a lo que se construye posteriormente como la es mancomunidad británica. Así es. Y esa transición la va a vivir ella, que es la desaparición realmente... Pero no es que la impulse, porque sus opiniones sobre el imperio y la descolonización nunca las conocimos, no las expresó, ni siquiera cuando su primer ministro era Churchill, que sí era un enemigo de la descolonización. Así es. Pero lo importante es que ella siempre reflejó eso. Ella era la jefe del Estado y todo lo que sucedía a lo interno era parte del gobierno, del primer ministro. Y es interesantísimo ver esta figura, Fernando, porque hace un par de años atrás el gobierno de Bélgica atravesó una transición de más de 5 o 6 meses sin primer ministro. Y el Estado belga siguió funcionando sin... Entonces, ese es el rol fundamental de la jefe de Estado de la monarquía. Sus opiniones, por ejemplo, bajo su reinado se aprobó la ley del aborto. Bajo su reinado, Inglaterra entró en guerra con Argentina, el Reino Unido, ¿no? Bajo su reinado, el Reino Unido entró en una guerra ilegal contra Irak el año 2003, que no tenía fundamento legal y que se justificó con mentiras, la posesión de armas de destrucción de masas que no había en Irak. Nunca supimos lo que ella pensaba sobre esos 3 puntos: aborto,
matrimonio del mismo sexo, guerra de las Malvinas, guerra de Irak. No sabemos, no cuenta. Pero es eso, porque su rol es el Estado. Su trabajo es representar al Estado inglés como tal y no tener ninguna parcialidad. Para eso lo delega en el primer ministro, el encargado de hacer todas las negociaciones, la línea política, tanto interna como externa, y esa es su gran rol, su gran trabajo. Ahora, ¿cómo es compatible este rol con su rol de jefe de la Iglesia Anglicana? Porque la sociedad británica es cada vez más multicultural y, en consecuencia, multirreligiosa. El alcalde de Londres es de origen pakistaní y el sucesor de Boris Johnson estuvo a punto de ser un ciudadano de origen hindú. Claro. ¿Y cómo puede ser jefa de Estado siendo a la vez jefa de la Iglesia? Lo que pasa, Fernando, que hay que comprender que todo va en un proceso de transición, ¿no? Uno de los elementos que las personas están, y lo puedes ver ahora en las noticias, es que, acuérdate que es jefe de Estado. Ella está ungida por Dios. Ella es prácticamente la máxima figura. O sea, todos hay que tenderle a ella la reverencia. Y en el día de que pasó enfrente el sarcófago de Lady Di, ¿sí? ¿Qué hizo ella? Y es lo que todo el mundo le llama la atención. Por primera vez usó una reverencia cuando los soberanos no lo hacen. Entonces, eso te responde que efectivamente se está viviendo una transición. No es fácil pasar de una herencia, de una herencia imperial, de un modelo, porque todo lo que, cuando hablamos ahora del protocolo, que todo esto que se está organizando, esto está organizando, se viene filtrando, pero esto se está organizando de los años 60. O sea, el protocolo de cómo actuar no es improvisado. Yo tuve la oportunidad de conocerla ella en vida en el palacio y a mí me dieron un manual de cómo era que yo iba a saludarla. O sea, no puede haber nada que no sea previsto. Entonces, eso es la parte de la característica de la monarquía, una gran transición y efectivamente se está viendo un proceso paulatino de apertura. No podemos Hay un protocolo muy riguroso también sobre cómo van a ser los funerales, ¿no? Que son varios días, totalmente previstos. Ya está. ¿No? Fíjate, si ves la prensa de hoy, a raíz después del fallecimiento, ya se habla de mañana y ya se está pautado. El rey, Carlos III, va a ir a St. James, al Palacio de St. James. Allí viene la resolución de que lo designa, o sea, solamente un nombramiento, pero no formal, y ahí comienza todo un proceso para luego venir lo que van a ser las exequias oficiales, que es a partir del 5º día, que son 3 días, y en el 10º día la entierran en el 10º día. Eso da tiempo también a muchos invitados extranjeros que quieran ir. Así es, ¿no? Por eso digo, ya ellos están planificando que del día 5 al día 8 es todo lo que va a ser en la capilla de Westminster, y ya todo planificado. Por eso digo, ahí hay todo ordenado, ahí no hay nada. Y también está ordenado y es inapelable que su hijo Carlos, que será el rey Carlos III. Así es. Ya no hay posibilidades de que él abdique en beneficio de su propio hijo. Fíjate, Fernando... En vista de que han habido cuestionamientos a él, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo viví en Inglaterra y desde hace muchos años aprendí una frase que decía pues que en el suelo británico no pueden haber dos reyes. Y entonces vamos cuando abdicó Eduardo VIII, ¿dónde se fue a vivir? Se fue a vivir el duque de Windsor, cuando abdicó y asume Alberto, el padre de la reina, que se va, él se va a Francia. Entonces, Jorge VI, ¿no? Él era Alberto y Jorge VI. Entonces, yo la verdad que si tú me preguntas si Carlos va a abdicar, no lo creo. Es cierto, es uno de los reyes que ha asumido a la edad de 70 años. 73, ¿qué? 73, así es. Entonces, mientras la madre fue a los 23, 24 años, él a los 70. Entonces, nací el 26, coronada el 53, ¿no? Entonces, a los 27, Ahí lo interesante es cómo ella ha hecho una transición, como bien lo has dicho, cómo puede ser reina y soberana y jefa de la Iglesia. Es simplemente un proceso de transición.
Lo importante ahora es el mundo que se está viviendo, porque la primera ministra apenas asumió hace 2 días. Así es. Mira lo que está pasando en Europa, mira la crisis de Ucrania, mira el problema del gas, mira el problema de Australia, mira el problema de Jamaica. Influyendo en las elecciones en Italia. Bueno, pero no podemos olvidar también de los eventos en Barcelona ni las elecciones en los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el mundo está muy complejo. Y la vamos a echar de menos. Y la vamos a echar de menos. Así es, Fernando. Muchas gracias, Rafael Casado. Recuerdo que es un internacionalista venezolano establecido en el Perú y director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad UPC. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Fernando, por estar aquí contigo y de compartir esa experiencia británica. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y iremos al segmento final de Todo se sabe.